Hoy en Historias de Reddit con Mirtlex presenta Mi hijo mintió a su maestra y me hizo arrestar. Mi corazón se paralizó la noche en que el teléfono sonó a las 2 de la mañana. Era la policía. Señora, tenemos a su hijo de 6 años, Tommy, en la estación. Caminó solo hasta aquí, diciendo que usted lastimó a su hermana bebé. Un escalofrío me recorrió. Tommy estaba en su cuarto, ¿o no? Y lo más extraño de todo, no tenía una hija. Corría a su habitación, la cama vacía, la puerta principal abierta de par en par. La angustia me oprimía el pecho. Al llegar a la comisaría, Tommy estaba envuelto en una manta, temblando. Al verme, sus ojos se abrieron en pánico. No dejen que me lleve. Ella mató a mi hermana. Esas palabras me golpearon como un rayo. Los oficiales me miraron con desconfianza, como si fuera un monstruo. Tommy, cariño, ¿qué hermana? Somos solo tú y yo, ¿recuerdas? Pero él seguía gritando sobre una hermana bebé, llamada Sara, y cómo yo la había hecho desaparecer para siempre. Afirmó que temía que yo le hiciera lo mismo. Los oficiales nos separaron de inmediato. Me llevaron a una sala de interrogatorios fría, mientras escuchaba los sollozos de Tommy desde otra habitación. El detective se sentó frente a mí, su mirada intensa. Señora, su hijo caminó más de media milla descalzo en plena noche para denunciarla por asesinato. Los niños de 6 años no inventan historias así. Le expliqué que éramos solo Tommy y yo desde que su padre falleció 2 años atrás. Entonces, ¿por qué su hijo describe con tanto detalle la cuna de su hermana? ¿Y por qué tiene moretones en la espalda? Mi estómago se encogió. La semana anterior, Tommy había roto el jarrón de mi abuela. Lo discipliné, sí. Le di una palmada. El detective anotó algo en su libreta. ¿Entonces sí lo golpea? No supe qué responder. Trajeron a un psicólogo infantil. A través de un cristal, observé a Tommy relatar su historia una vez más. Sus pequeñas manos, moviéndose con gestos inocentes. Tenía deditos pequeños, susurró. Y mami se enojó mucho porque lloraba demasiado. Una noche, mami la puso en una bolsa negra y se la llevó. El psicólogo preguntó, ¿a dónde se la llevó mami? Al lugar donde la gente se va para siempre, respondió Tommy. Y Tommy, mami también te lastima. Te pega cuando te portas mal, igual que lastimó a Sara. Mis manos temblaban incontrolablemente. A las 4 de la madrugada, registraron mi casa, buscando pruebas, revisaron cada rincón, llamaron a hospitales preguntando por niños desaparecidos, mis registros telefónicos, estados de cuenta, nada. Pero la historia de Tommy nunca cambió. Las horas pasaron lentamente. El detective regresó visiblemente frustrado. No podemos encontrar evidencia de otro niño, ni registros de nacimiento, ni visitas al hospital, ni compras de artículos para bebés. Expliqué por qué su hijo le tiene tanto terror. No pude. Al amanecer, trajeron a Tommy de vuelta. El psicólogo se sentó con nosotros. Tommy, ¿puedes contarme más sobre cuándo tu hermana vivía contigo? Los ojos de Tommy se llenaron de lágrimas. Fue antes de que papá muriera. Mami estaba tan feliz. Cantaba canciones y compraba ropita pequeña. Me mostró el cuarto que hizo todo rosa y bonito. Un escalofrío helado recorrió mi cuerpo. Entonces, un día, mami estaba llorando y gritando. Había sangre por todas partes y el bebé se fue. El psicólogo me miró. Señora, ¿hay algo que necesite decirnos? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió abruptamente. Una mujer entró a la sala, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. Era la madre de mi ex esposo, la abuela de Tommy, quien no me había hablado desde el funeral de su hijo, culpándome por su muerte. Dios mío, Tommy, exclamó, corriendo hacia el niño. Abuela, ella mató a Sara, mató a mi hermanita. La mujer me miró con un odio que me hizo encogerme en mi silla. Lo sabía, susurró. Su voz temblaba de rabia. Siempre supe que había algo malo contigo. Mi hijo me contó sobre el embarazo, sobre cómo no querías al bebé. El psicólogo se inclinó hacia adelante. Señora, ¿a qué embarazo se refiere? Mi suegra continuó mirándome con furia. Se embarazó cuando Tommy tenía 4 años. David estaba tan feliz, hablando de tener una niña. Me señaló con un dedo acusador. Dijo que no estaba lista, que un niño era suficiente. Sentí como si el aire hubiera desaparecido de la habitación. Los recuerdos comenzaron a regresar, borrosos y dolorosos. El embarazo no planeado, las peleas con David, la depresión que me consumió cuando descubrí que esperaba otro niño. Yo perdí al bebé, susurré, mi voz apenas audible. Fue un aborto espontáneo, en el 6.º mes. El detective se inclinó hacia adelante. ¿Y dónde pasó esto? ¿En el hospital? Negué con la cabeza lentamente. En casa hubo tanto dolor, tanta sangre. David estaba trabajando. Solo estábamos Tommy y yo. Llamé a la ambulancia, pero mi voz falló. Cuando llegaron, era demasiado tarde.
Tommy levantó su rostro del hombro de su abuela. Vi la sangre, mami. Te vi llorando. Y el bebé estaba en una bolsa negra cuando los hombres se lo llevaron. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Él lo había visto todo. Un niño de 4 años había presenciado el peor momento de mi vida. El psicólogo escribía furiosamente. Y después, ¿cómo lidió con la pérdida? Cerré los ojos recordando los días que siguieron. David devastado. Yo en una depresión profunda. Tommy confundido y asustado. David quería que buscara ayuda, terapia, pero no pude. No pude hablar de eso, ni siquiera con él. Entonces, simplemente fingiste que nunca había pasado. La voz de mi suegra estaba cargada de desprecio. Borraste a mi nieta de la existencia, como si nunca hubiera existido. Sus palabras me atravesaron el alma con una verdad cruda. La pérdida de Sara me había empujado a una profunda negación. Había sellado el dolor en lo más recóndito de mi mente, rehusándome a pronunciar su nombre, negándome a derramar una lágrima frente a Tommy. El detective, con su mirada perspicaz, alternó entre mi hijo y yo. «Esto explicaría la ausencia de registros recientes», comenzó, su voz grave resonando en la pequeña sala, pero no el miedo que su hijo le profesa ahora. Tommy se encogió, buscando refugio en los brazos protectores de su abuela. «Se enoja cuando hablo de Sara», murmuró, su voz apenas un susurro. «Me grita y dice que Sara nunca existió, pero yo la recuerdo. Recuerdo cuando se movía en la barriga de mami. Un ardor amargo me quemó los ojos. Durante 2 largos años, cada vez que Tommy mencionaba a su hermana, yo lo silenciaba. Le urgía a que dejara de inventar historias, creyendo que lo protegía del dolor, sin darme cuenta de que solo estaba tejiendo una red de confusión a su alrededor. «Tommy», yo intenté decir, pero él se giró, buscando consuelo en el regazo de su abuela. La psicóloga, con un gesto firme, cerró su libreta. «Voy a recomendar una evaluación psicológica completa para ambos», declaró, su tono profesional. «Es evidente que aquí hay un trauma no resuelto». Sus ojos se fijaron en los míos. «Señora, su hijo no mintió». Él pronunció su verdad a través de los ojos inocentes de un niño que presenció una tragedia y nunca se le permitió procesarla adecuadamente. Mi suegra se levantó, aún acunando a Tommy en sus brazos. «Voy a solicitar la custodia de él», anunció, su voz firme como el acero. «No permitiré que sigas lastimando a mi nieto». El pánico me golpeó con la fuerza de una ola helada. «No puedes hacer eso, es mi hijo». Pero incluso mientras protestaba, una verdad ineludible se asentó en mi interior. Había perdido a Tommy en el instante en que negué la existencia de Sara, en el momento en que elegí el silencio por encima de la sanación. El detective suspiró pesadamente. «Por ahora, Tommy se quedará con su abuela hasta que resolvamos esta situación. No se le está acusando de homicidio, pero hay problemas de negligencia emocional que necesitan ser investigados». Se puso de pie, un gesto que marcaba el fin del interrogatorio. «Le sugiero que busque ayuda profesional de inmediato». Mientras salían de la habitación, Tommy volteó a mirarme una última vez. Sus ojos, idénticos a los de su padre, estaban llenos de una tristeza que ningún niño debería soportar. «Adiós, mami», dijo suavemente, como si se despidiera para siempre. Esas palabras resonaron en mi mente mientras conducía de regreso a casa en las primeras horas de la mañana. La casa estaba tal como la policía la había dejado. Cajones abiertos, cojines del sofá esparcidos por el suelo, libros desordenados. Pero lo que más me impactó fue el silencio. Por primera vez en 6 años, estaba completamente sola. La tormenta mediática y las sombras del pasado. Los días siguientes se transformaron en una pesadilla pública. La historia se había filtrado a la prensa local. Niño de 6 años huye de casa para denunciar a su madre por asesinato. Los reporteros comenzaron a aparecer en mi puerta. Sus cámaras y micrófonos, depredadores acechando. Mi vecina, la señora Henderson, que siempre había sido cordial, ahora me miraba con una mezcla de sospecha y repulsión. Había dado una entrevista, afirmando que siempre le pareció extraño que Tommy se viera tan asustado a veces. Las mentiras y medias verdades se propagaron como un incendio forestal. Alguien dijo haber escuchado gritos provenientes de mi casa. Otro vecino afirmó haber visto moretones en Tommy semanas atrás. Cada viaje para recoger el correo o comprar víveres se convertía en una prueba de miradas acusadoras y susurros punzantes. El martes, recibí una visita de servicios sociales. La trabajadora social, una mujer de mediana edad, con ojos penetrantes, registró mi casa con una minuciosidad que me hizo sentir como una criminal. Fotografía cada rincón, el cuarto de Tommy, la cocina, incluso la despensa. «Hay informes de que el niño frecuentemente parecía desnutrido», dijo, anotando en su portapapeles. «Eso es ridículo», protesté.
Tommy siempre comía bien. Es delgado por naturaleza, como lo era su padre. Pero ella no parecía convencida. Cada palabra que pronuncié fue anotada, analizada, distorsionada. Cuando vio el cuarto que había sido preparado para Sara, sus cejas se alzaron. Este cuarto fue acondicionado para un bebé. Le expliqué sobre el embarazo perdido, pero ella solo siguió escribiendo, su rostro inexpresivo. Cada objeto en la casa se convirtió en una posible pieza de evidencia en mi contra. La cuna desarmada en el ático, la ropa de bebé guardada en cajas, incluso las fotos de ultrasonido que había escondido. Todo fue documentado, como si fueran fragmentos de un rompecabezas siniestro. El jueves, intenté ver a Tommy en casa de mi suegra. Toqué la puerta durante 10 minutos antes de que finalmente la abriera, manteniéndola apenas entreabierta, como si yo representara un peligro físico. «No quiere verte», dijo fríamente. «Tiene pesadillas todas las noches, despertándose gritando sobre sangre y bolsas negras. Por favor», supliqué, mi voz quebrada. «Es mi hijo, solo quiero explicar». Pero ya estaba cerrando la puerta. «Tu hijo está traumatizado por tu culpa. Tuviste tu oportunidad y la desperdiciaste». La puerta se cerró en mi cara, dejándome parada en el porche, una extraña en la vida de mi propio hijo, la noche eterna y el peso de la culpa. Esa noche, mi hermana Lisa me encontró bebiendo vino sola en la sala oscura. «Necesitas parar esto», dijo quitándome la botella de la mano. «Beber no va a resolver nada». Pero ella no entendía que el dolor se había vuelto insoportable. Cada noche soñaba con Sara, con el momento en que la perdí, con la desesperación en los ojos de Tommy cuando lo presenció todo. «Destruí todo», le susurré a mi hermana. Las palabras apenas audibles. Primero perdí a Sara, luego David murió en el accidente y ahora he perdido a Tommy. Todo lo que toco se convierte en cenizas. Lisa intentó consolarme, pero sus palabras se perdieron en el abismo de mi desesperación. El silencio en la sala del tribunal era pesado, casi asfixiante. Me aferraba a la esperanza de una explicación, una forma de articular lo inarticulable. ¿Cómo se le explica a un niño de 6 años que la pena te había consumido al punto de pretender que él no existía? Que la pena te había consumido al punto de pretender que él no existía. El veredicto llegó 1 hora después, golpeando como un trueno. Custodia completa para la abuela paterna. Para mí, solo derechos de visita supervisada, condicionados a un programa intensivo de rehabilitación y terapia. «Esta decisión no es permanente», dijo el juez, «pero es lo mejor para el niño en este momento». Sus palabras resonaron huecas. Yo sabía que era un adiós. Tommy había sido forzado a elegir entre su seguridad emocional y el lazo que nos unía. Había elegido la seguridad. Salí de allí no solo con una derrota legal, sino con la certeza de haber perdido cualquier oportunidad real de recuperar a mi hijo. Esa misma noche, impulsada por un anhelo desesperado, intenté llevarle algunas de sus pertenencias. Al llegar a casa de mi suegra, ni siquiera abrió la puerta. «Deja las cosas en el porche», gritó desde el interior, su voz tan fría como la noche, «y no regreses aquí». Dejé las cajas, cada una con un pedazo de mi corazón, y caminé de regreso al coche. Por la ventana de la sala vi a Tommy. Estaba jugando, con una serenidad que no le veía en meses. Fue entonces cuando una verdad amarga se instaló en mi mente. Por doloroso que fuera admitirlo, Tommy estaba mejor sin mí. Había encontrado la paz lejos de la madre que le falló en su momento de mayor necesidad. Esta revelación, en lugar de destruirme, me envolvió en una claridad gélida y perturbadora. Si mi presencia solo le traía trauma y confusión, quizás lo mejor era asegurar que nunca más tuviera que preocuparse por mí. La tormenta de las mentiras y el laberinto de la ira. Regresé a casa con una determinación extraña y peligrosa. Me senté en la mesa de la cocina, la pluma y el papel convirtiéndose en mis únicos confidentes. Comencé a escribir cartas. Una para Tommy, vertiendo en ella todo lo que mi voz no pudo expresar. Otra para Lisa, mi amiga incondicional, agradeciéndole por sus esfuerzos por rescatarme. Una tercera para mi suegra, pidiéndole que le hablara a Tommy de Sara cuando fuera mayor. Pero mientras las palabras fluían, el teléfono sonó, interrumpiendo mi sombrío ritual. Era mi abogado, su voz tensa y urgente. «Hay algo que necesitas saber», dijo. «La abuela de Tommy dio una entrevista al periódico local. Está afirmando que confesaste haber terminado intencionalmente el embarazo». Mi pluma se detuvo en seco. «Eso es una mentira», susurré. «Perdí a Sara. Fue un aborto espontáneo». El abogado suspiró pesadamente. «Ella dice que admitiste haber tomado algo para interrumpir el embarazo y que David nunca lo supo, que Tommy te vio deshacerte de la evidencia». Sentí que el mundo se desmoronaba de nuevo. «¿Está inventando esto? ¿Por qué? Tommy ya está con ella. Ya ganó». Pero entonces lo entendí.
No era suficiente para ella tener a Tommy. Quería destruirme por completo, borrar cualquier posibilidad de que yo alguna vez lo recuperara. Al día siguiente, el titular del periódico local gritaba: «Madre confiesa aborto inducido, hijo presencia eliminación del cuerpo». La historia fabricada por mi suegra se había extendido como un incendio, transformando mi tragedia personal en algo sórdido y criminal. Los vecinos, que antes solo susurraban, ahora me miraban con abierto desdén. Esa noche, alguien arrojó huevos a mi ventana, el espejo de la verdad y la redención amarga, impulsada por una rabia que desconocía. Contraté a un investigador privado. Si ella quería jugar sucio, yo desenterraría todos sus secretos. Y no tardó en encontrarlos. La mujer perfecta, que se presentaba como la abuela ideal, tenía algunos esqueletos en el armario. Un historial de alcoholismo en su juventud, 2 hospitalizaciones psiquiátricas después de la muerte de su esposo. Y, lo más revelador, una acusación de abuso infantil retirada 20 años atrás. Pero mientras me sentaba con esta información, contemplando la prueba de su propia imperfección, una verdad perturbadora se hizo evidente. Estaba ahí, planeando destruir la única estabilidad que Tommy había encontrado desde que su mundo se vino abajo. Estaba dispuesta a traumatizar a mi hijo de nuevo, solo para ganar una batalla contra una mujer que, al final, solo buscaba proteger a su nieto. Fue en ese momento que realmente vi en quién me había convertido. No era una madre doliente tratando de recuperar a su hijo. Era una mujer consumida por la amargura, dispuesta a lastimar a cualquiera, incluido Tommy, para aliviar mi propio dolor. La verdad era que mi suegra tenía razón en una cosa. Yo era peligrosa para Tommy. Quemé los documentos del investigador. Regresé a mis cartas, pero esta vez escribí la verdad completa. Cómo había elegido la negación en lugar de ayudar a Tommy a procesar la pérdida. Cómo mis propias heridas no sanadas habían infectado nuestra relación. Cómo mi amor por él se había vuelto tóxico, sofocante, dañino. Lisa llegó a la mañana siguiente, encontrándome vestida y maquillada, con las cartas ordenadas sobre la mesa. «¿A dónde vas?», preguntó con sospecha. «Me voy», respondí simplemente. «Tommy tiene una oportunidad de ser feliz y saludable con su abuela, y no voy a destruir eso quedándome aquí». «No puedes rendirte con él», protestó Lisa. «Es tu hijo». Pero negué con la cabeza. «No, Lisa. Ser madre no se trata de posesión. Se trata de hacer lo mejor para tu hijo, incluso cuando eso significa alejarse». Tomé mis llaves y me dirigí a la puerta. «¿Y a dónde vas?», gritó detrás de mí. Me volví una última vez, con una extraña paz en mi alma. A algún lugar donde pueda aprender a ser la persona que Tommy merecía tener como madre. Incluso si era demasiado tarde para él, no lo era para mí. Conduje por la ciudad una última vez, despidiéndome silenciosamente de cada rincón que había sido testigo de nuestros recuerdos antes de que todo se desmoronara. Al pasar por la escuela de Tommy, por la casa de mi suegra, un nudo se formaba en mi garganta. En un semáforo, cerca de la casa de la abuela, lo vi. Tommy. Estaba en el patio delantero, riendo a carcajadas mientras perseguía una mariposa. Se veía como un niño debería verse, despreocupado, feliz. Por un instante, la impulse me susurró que parara el coche, que lo llamara, que intentara explicarle una vez más. Pero entonces, mi suegra salió de la casa y se unió al juego. Tommy se lanzó a sus brazos con una confianza que antes me había dedicado a mí. Se veían felices, completos, una familia que funcionaba a la perfección sin mí. Cuando la luz se puso verde, aceleré, dejando atrás la vida que había destrozado. En el asiento del pasajero reposaban las cartas que dejaría en la oficina de correos antes de marcharme. Explicaciones que Tommy podría leer cuando fuera mayor, si alguna vez lo deseara. Disculpas que llegaban demasiado tarde para cambiar el pasado, pero que aún necesitaban ser dichas. Un nuevo comienzo en el exilio. 3 horas después, me encontraba en la carretera interestatal, rumbo a una clínica de rehabilitación en otro estado. Las primeras semanas fueron un borrón. Apenas podía funcionar. Los médicos me diagnosticaron depresión severa, trastorno de estrés postraumático y, por supuesto, dependencia al alcohol. El doctor Martínez, mi terapeuta principal, era un hombre paciente que no toleraba mis intentos de minimizar la magnitud de lo sucedido. «No puedes sanar algo que te niegas a reconocer», me dijo durante nuestra tercera sesión. «Háblame de Sara. Por primera vez en 2 años, hablé de mi hija sin defensas, sin excusas. Hablé de cuánto amaba sentirla moverse en mi vientre, de cómo David solía hablarle a través de mi piel. Y también hablé de la noche en que la perdí, de cómo estaba sola cuando comenzaron las contracciones, demasiado pronto, de cómo Tommy me había encontrado en el baño, sangrando y gritando, sosteniendo algo pequeño e inmóvil en mis manos. «¿Qué le dijiste esa noche?», preguntó el doctor. Martínez con gentileza. Las lágrimas brotaron sin previo aviso.
Le dije que no mirara. Le grité que saliera del baño, pero lo vio todo. Vio cuando envolví a Sara en una toalla. Vio cuando la ambulancia se la llevó en una bolsa plástica negra. Fue entonces cuando comprendí completamente por qué Tommy había usado esas palabras tan específicas. No estaba inventando una historia. Estaba relatando su versión traumatizada de eventos reales, reconstruyendo fragmentos del pasado. Los meses pasaron. A través de una terapia intensiva, empecé a entender cómo mi propia infancia me había preparado para fallar como madre. Mi familia nunca habló de sentimientos, de dolor. Había aprendido que las emociones fuertes eran algo que se debía reprimir, no procesar. Poco a poco, comencé a escribir cartas a Tommy que nunca enviaría, buscando las palabras que nunca había podido decir. Durante este tiempo, Lisa me llamaba semanalmente con noticias de Tommy. Le iba bien en la escuela, haciendo nuevos amigos. Mi suegra lo había inscrito en terapia. A veces pregunta por ti, me dijo Lisa en una llamada. Pregunta a dónde fuiste. Lo que le dijeron fue que estaba enferma y necesitaba mejorar, que tal vez algún día regresaría. Un giro inesperado del destino. En el 5.º mes de tratamiento, una llamada lo cambió todo. Era mi abogado. Tu suegra murió, dijo bruscamente. Un ataque cardíaco repentino. La semana pasada. Sentí como si alguien me hubiera pateado en el estómago. ¿Y Tommy? Pregunté con voz temblorosa. Está temporalmente con una familia de acogida. Servicios Sociales está tratando de encontrar parientes cercanos. Vaciló. Tú eres oficialmente su pariente más cercano ahora. Quieren saber si estás interesada en reanudar la custodia. Colgué el teléfono y busqué al doctor Martínez de inmediato. ¿Quieren que regrese por Tommy? Le dije, mi voz extrañamente tranquila. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó. Pensé por un largo momento, aterrorizada, pero también esperanzada. Si realmente aprendí algo aquí, si realmente sané, tal vez pueda ser la madre que él merece esta vez. El doctor Martínez asintió lentamente. Has hecho un progreso extraordinario, pero criar a un niño traumatizado será la prueba más grande de tu recuperación. Pasamos el resto de la sesión discutiendo lo que esto significaría, los desafíos que enfrentaríamos. Tommy también ha cambiado en estos meses, me recordó. Ha perdido no solo a ti, sino ahora también a su abuela. Ambos estarán empezando desde cero. El regreso y la esperanza. Una semana después, regresaba a mi antigua ciudad. Esta vez, no huyendo, sino volviendo para enfrentar las consecuencias de mis decisiones. La casa estaba exactamente como la había dejado, polvorienta y vacía. Pero esta vez, el silencio no me atormentaba. Era un lienzo en blanco, una oportunidad para empezar de nuevo. Cuando finalmente vi a Tommy en la oficina de servicios sociales, estaba aún más delgado, aún más callado. Sus ojos cargaban una nueva capa de dolor, la pérdida de otra persona importante en su vida. «Hola, Tommy», dije suavemente. Me miró por un largo momento. «¿Regresaste?», dijo simplemente. «Sí», respondí. «Regresé. Y esta vez, si me lo permites, me voy a quedar». Consideró esto en silencio. «¿Todavía te enojas cuando hablo de Sara?», preguntó. «No», dije con absoluta certeza. «De hecho, me gustaría mucho hablar de Sara contigo, sobre cómo era especial, sobre cómo ambos la amábamos». Por un momento, vi algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo, esperanza cautelosa. «Puede que me tome mucho tiempo volver a confiar en ti», dijo con una madurez que me rompió el corazón. «Lo entiendo», respondí. «Tengo el resto de mi vida para ganarme tu confianza otra vez». Cuando salimos del edificio de servicios sociales juntos, Tommy vaciló antes de tomar mi mano. Su toque era tentativo, cauteloso, pero era un comienzo. Habíamos perdido tanto tiempo. Nos habíamos causado tanto dolor mutuamente. Pero por primera vez en años, creí que podríamos encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro. No como la madre e hijo que éramos antes, sino como las personas sanadas que aún podíamos llegar a ser.